Rusia es el hogar de un gran número de misterios, cada uno más extraño que el otro. El siguiente caso no es una excepción. A pesar de estos acontecimientos particulares han estado ocurriendo durante miles de años. Nuestra historia comienza en la década de 1930, cuando un investigador ruso de lo paranormal llamado Ilya Grabovsky estaba explorando extraños sucesos que rodean el lago Issyk-Kul. Issyk-Kul significa lago caliente, una referencia al hecho de que el lago nunca se congela, a pesar de estar rodeado de montañas heladas. Grabovsky había oído leyendas sobre cuevas ocultas en la zona, por lo que contactó con un habitante local. En un primer momento, el hombre se mostró reacio a describir su experiencia, pero el investigador paranormal finalmente lo convenció para transmitir los conocimientos. Le dijo a Grabovsky que él y sus amigos estaban pescando en la orilla noroeste del lago, cuando vieron una cueva. Era inaccesible, por lo que decidió volver al día siguiente con cuerdas, linternas y picos. Al día siguiente, los hombres comenzaron a explorar la cueva e hicieron un descubrimiento sorprendente dentro de su sector más interno. Descubrieron 3 esqueletos humanos, de más de 10 pies de altura cada uno. Alrededor de sus cuellos, cada esqueleto tenía un amuleto de plata en forma de lo que los hombres describieron como murciélagos. Un aspecto interesante, ya que ha habido varios informes que describen ovnis con esta forma particular, no solo en Rusia, sino también el resto del mundo. Aún más intrigante es una leyenda local que hace referencia a una ciudad hundida en el fondo del lago Issyk-Kul. El último gobernante de la antigua ciudad había sido el rey Oceanes, un gigante con grandes orejas. La leyenda también menciona que Oceanes fue capaz de volar entre los picos de las montañas en un abrir y cerrar de ojos. Este descubrimiento asustó a los hombres lo suficiente como para guardar silencio al respecto durante años, pero no lo suficiente como para dejar los amuletos de plata atrás. Se fundieron las joyas y vendieron la plata, pero mantienen un pequeño fragmento como recuerdo. Sin fotografía de este fragmento sobrevivió a este día, pero Grabovsky escribirá más tarde que los científicos soviéticos que tuvieron la oportunidad de examinarlo fueron incapaces de determinar su edad exacta. Asombrado por la historia del pescador, Grabovsky decidió profundizar en el misterio. Hurgando en los archivos locales, se topó con la primera mención de criaturas gigantescas, que se remonta a mediados de 1800. Un grupo de niños de Georgia, en ese momento, era parte del Imperio Ruso, se encontraban buceando en Lago Issyk-Kul cuando encontraron la entrada a una cueva bajo el agua dentro de la montaña cercana. Como probablemente ha adivinado, la cueva era el hogar de los últimos restos mortales de varios gigantes. A pesar de sus mejores esfuerzos, Grabovsky nunca encontró esta cueva. O tal vez sí, pero se mantuvo en silencio. De cualquier manera, la versión oficial es que murió sin compartir los resultados de su trabajo con el resto del mundo. Pero este no es el final de la historia. A principios de los años 1980, el lago Issyk-Kul se convirtió en un lugar para pruebas soviéticas de torpedos, misiles submarinos y equipos de buceo militar. También fue uno de los lugares donde el ejército soviético llevó a cabo la formación continua de buceadores de reconocimiento. Otro lugar fue el ya famoso lago Baikal. En 1982, durante un ejercicio de entrenamiento de los hombres rana en el lago Baikal, los buzos se encontraron con un grupo de extraños nadadores bajo el agua. Los humanoides acuáticos eran enormes, más de 10 pies de altura y, a pesar de nadar en aguas heladas, no llevaban nada más que trajes plateados ajustados. Aunque los seres fueron vistos en una profundidad de más de 150 pies, ninguno de ellos llevaba algo parecido a un equipo de buceo. Solo tenían cascos en forma de esfera que ocultaban sus cabezas. Naturalmente, este encuentro hizo que los líderes militares soviéticos intentaran una expedición para atrapar a uno o a todos los humanoides bajo el agua, y un grupo de 7 hombres rana fue enviado a la zona. El ex veterano de la guerra de Afganistán y el autor Mark Steinberg, que ha investigado extensamente este caso, recuerda: a medida que los hombres rana trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado fuera de las aguas profundas a la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que el equipo autónomo de los submarinistas no permite subir a la superficie tras esas profundidades sin las estrictas paradas de descompresión,
Todos los miembros de la desafortunada expedición fueron atacados por la enfermedad del buzo. El único tratamiento curativo disponible consistía en una reclusión inmediata en condiciones de descompresión en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de descompresión, pero no podía contener a más de 2 personas. Como resultado, 13 de los buzos murieron, y el resto tuvieron graves secuelas. Como consecuencia directa de este incidente, el general V. de Bianco fue trasladado a la base militar de Issyk-Kul para informar a los funcionarios locales acerca de los peligros de intentar capturar a los humanoides gigantes bajo el agua. Esto sirve como evidencia de que el alto mando soviético era muy consciente de la presencia de tales criaturas, tanto en el lago Baikal como en Issyk-Kul. Se hubiese emitido una orden de captura si las criaturas no eran una presencia real. No mucho tiempo después de eso, el Ministerio de Defensa emitió un boletín dirigido al cuartel general de la región militar Turkmenistán. El boletín señala muchos otros lagos donde se han reportado avistamientos de humanoides acuáticos similares, junto a los discos voladores habituales y esferas, que se sumergen en las profundidades. Esto nos conduce a creer que los incidentes en el lago Baikal y Issyk-Kul no eran acontecimientos singulares, sino más bien expresiones de un fenómeno mucho más amplio. La veracidad de este incidente es apoyado por el escritor ruso Mikhail Demidenko. Después de familiarizarse con la historia de Steinberg en 1992, recordó que tras pasar algún tiempo en el lago Baikal a mediados de la década de 1980, fue allí donde los pescadores le contaron cómo vieron a los buzos soviéticos que fueron lanzados fuera del agua a una altura de 30 pies por encima de la superficie del agua. Los pescadores no sabían sobre el episodio de los humanoides bajo el agua y se había estado preguntando por qué los militares soviéticos sometían a sus buzos a este tipo de pruebas. Por lo tanto, ¿es este caso evidencia definitiva de que los lagos rusos son el hogar de una raza de humanoides acuáticos gigantes? No lo suficiente, ya que se necesita una prueba más palpable. Pero la existencia continua de las leyendas y las admisiones de los oficiales militares de alto rango retirados, como el coronel Vladimir Sasa, parecen sugerir que hay algo que está al acecho en las profundidades inexploradas de nuestro planeta. Mi nombre es secreto. Mi información es para toda la humanidad. Mucha suerte, hermanos.